empezamos diciendo, ¿qué es el cor pulmonar crónico? ¿No? Si nosotros hablamos de toda la parte que es el corazón izquierdo, y había problemas con el corazón izquierdo, ahora hablemos del corazón derecho, pero es un poco difícil de hablar, entrar ahí, porque son presiones en el derecho con el pulmón. Por ahí está la cosa, ¿no? Corazón pulmonar, ¿no? Cor pulmonar, cor de corazón y pulmón de pulmonar y crónico. Entonces, una alteración de la estructura de la función del ventrículo derecho, ¿no? ¿Debido a qué? A la hipertensión pulmonar, pero hipertensión de la arteria pulmonar. ¿Ya? La arteria pulmonar es una arteria que lleva sangre no oxigenada al pulmón. Entonces, hay una alteración en esa arteria, ¿no? Tiene sus presiones. Si sube por encima de ciertas presiones, va a forzar, va a haber problemas con la hematosis, tiene que tener su rango de presiones. Entonces, por diferentes enfermedades, ¿no? Que pueden afectar el pulmón, ¿no? O su vasculatura, o sea, el problema vascular, que vamos a ver, no, no olvídense que el vasito está pegado al alveolo y tiene que haber el vasito tener pues, una vasculatura adecuada, porque si esa pared entre vaso y alveolo se pone gruesa, imagínense, no va a pasar. Imagínense ustedes están en un cuarto donde hay una pared ahí, ¿no? Y su compañerito está al otro lado y comienzan a hablar. Una pared, ponen una cortina, ¿me escuchas? Sí, por supuesto te escucho, está pasando la voz, ya se comunican todo muy bien entre el oxígeno, intercambian con CO2, pero comienzan a poner un T-play, ya te escuchas, sí, todavía te escucho, un poquito lejos, empiezan a poner una mapresa, sí, sí, un poco, pero habla más fuerte, le dicen, no te escucho muy bien, y cuando le ponen una pared ancha ahí, ¿me escuchas? No te escucho nada, ni el CO2 ni el oxígeno pasa, pues imagínense qué va a hacer. ¿Qué va a pasar con ese paciente? ¿No? Que no hay intercambio de CO2 porque se engruesó esa pared. Entonces, más o menos en ese sentido es el objetivo, la finalidad de todo este tema que vamos a hablar hoy día, ¿no? Pero hablemos para motivarnos, ¿no? ¿Qué causas hay? Causas mayores del cuerpo pulmonar secundario. Ya, por ejemplo, una enfermedad pulmonar, cualquier enfermedad pulmonar, o sea, nosotros podemos vivir con séptima parte de pulmón, con la séptima parte del pulmón podemos vivir, pero imagínense que el pacientito todavía tiene un pulmón, la mitad o más de la mitad, 50% completito, entonces ya comienza a haber problemas como si tuviese esta altura, ¿no? Y él está en la costa, ¿no? Enfermedades de la circulación pulmonar, enfermedades neuromusculares, ahí, por ejemplo, ¿por qué neuromusculares? Porque los músculos de la parrilla costal que hacen la presión negativa, el diafragma, los intercostales, no funcionan, pues, por algún problema. Se ha tetanizado por una intoxicación por un fosforado, o tiene una miastenia gravis, o un Guillain-Barré. Entonces, estas enfermedades neuromusculares no funcionan la parrilla costal, ¿no? Entonces, al final, el pacientito hay que si funciona, entre comillas, poco, se hace crónico, termina con un cor pulmonar, ¿no? Pero si es agudo, diríamos, hay que entubar, ¿no? Entonces, enfermedades neuromusculares que a veces crónicas, o sea, el pacientito puede respirar todavía, porque todavía funcionan algunos músculos, como una miastenia gravis, como un Guillain-Barré, por ejemplo, está sin tubo, pero esa dificultad respiratoria le puede llevar a un cor pulmonar, está haciendo sufrir a su corazón y a su pulmón. Deformidades de la caja torácica, una cifoescoliosis. Ustedes han visto cuando la columna está desviada, porque el eje del corazón es hacia la izquierda, ¿no? Tiene su rango de 190, es hacia la izquierda, ese eje que hablamos, tiene que tener esa dirección. Pero cuando hay un problema en la columna, en la caja torácica, ya no tiene ese eje hacia la izquierda, tiene hacia la derecha. Entonces hasta puede haber problemas en el ritmo cardíaco, en el electrocardiograma y también a nivel del problema del pulmón, o sea, un cor pulmonar por deformidades en la caja torácica. Por eso dicen que mientras más esbelto sea y más derechito, está más relacionado con el eje de la Tierra. Es un hombre casi perfecto, hablando de que no existe perfección, ¿no? Y alteraciones del control ventilatorio, ¿no? O sea, eso ya problema cerebral, problema del tronco, donde hay una isquemia a nivel del tronco encefálico, en los centros respiratorios. Entonces, también, como es crónico este proceso por una isquemia cerebral en uno de estos núcleos, entonces
el paciente termina con un pulmonar, pero de causa a nivel del control ventilatorio, ¿no? Y, y en las causas más importantes que hablaremos, ¿cuáles son las causas más importantes de, del cor pulmonar, ¿no? Las causas más importantes, podemos mencionar algunas de ellas, ¿no? Como por ejemplo, en la vasoconstricción hipóxica, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, una hiperventilación alveolar, secundaria, la apnea del sueño, o sea, cuando están obesos, por ejemplo, se sientan y ya comienzan a roncar, ¿no? Hay obstrucción de la laringe, terminan con cor pulmonar, enfermedad neuromuscular, como una cifoscoliosis, ¿no? Todo eso entra dentro de la vasoconstricción hipóxica y los residentes a las grandes alturas, también como estamos aquí viviendo en esta altura, también tenemos esa vasoconstricción hipóxica, entonces muchas personas nativas terminan haciendo cor pulmonar, ¿no? Pero seguramente que hay otros factores, están en una casa donde están inhalando hollín, el hollín no sale, es como fumar 40, 50 catillas al día, entonces eso es otro factor más a la altura en la cual viven, entonces terminan con una vasoconstricción hipóxica por vivir a esta altura, ¿no? Mientras más alto, pues probablemente más pulmonar, los que están viviendo a 4.000, 5.000 metros de altura. Disminución del área del lecho vascular pulmonar, ¿no? Obstrucción de las arterias pulmonares mayores, la obstrucción y la habilitación de arterias pulmonares, ¿no? Ahí hay una serie de enfermedades de colágeno, las famosas vasculitis, hasta un VIH metido por ahí, ¿no? La sobrecarga de presión, sobrecarga de volumen por cortocircuito, sobrecarga de presión debido a hipertensión de la aurícula izquierda, sobrecarga de presión de obstrucción venosa pulmonar, toda una serie de trastornos a este nivel, ¿no? Y en las causas mayores de cor pulmonar podemos mencionar también algunas, ¿no? Como por ejemplo, a nivel de la enfermedad pulmonar, mencionamos pues es la más frecuente también, el EPOC, o sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? También podemos mencionar acá en la enfermedad pulmonar la fibrosis quística, la enfermedad pulmonar intersticial, por fibrosis pulmonar idiopática. ¿No? Ahora, por ejemplo, por el coronavirus, los que han estado en etapa crítica, han estado en UCI. Ustedes saben que en UCI hay dos etapas, una los que están en UCI general y los que ya están en UCI, pues ya son críticos, son graves. Entonces, esos pacientitos que han tenido problema pulmonar terminan pues, con fibrosis, es una secuela que pueden hacer, al estar en UCI, ¿no? La fibrosis pulmonar, la sarcoidosis, la neumoconiosis, esclerodermia, ¿no? Enfermedad mixta del tejido conectivo, el ES, ¿no? Las artritis reumatoideas, todas estas enfermedades producen, pues, al final, eh, problema pulmonar intersticial, ¿no? Fibrosis pulmonar. Las enfermedades de la circulación pulmonar, mencionamos algunas, por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar, ¿no? Hipertensión pulmonar primaria, cuando hay un embolismo tumoral, o sea, los tumores pueden producir embolia, ¿no? Anemias de las células falciformes, un parásito como la esquistosomiasis, ¿ya? Y las enfermedades pulmonares veno-occlusivas. Y algunas que podemos mencionar de las enfermedades neuromusculares, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, el ELA, ¿no? El famoso ELA. Nosotros en neurología, así como los reumatólogos, dice su enfermedad prioritaria, grande, como decían los reumatólogos especiales. Nosotros en neurología tenemos al ELA, ¿no? Las enfermedades son terribles, no hay cura para ellos, ¿no? También podemos mencionar aquí mismo en neuromusculares la miastenia gravis, la poliomielitis, el síndrome de Guillain-Barré que mencionamos, a veces lesiones de la médula espinal, ¿no? Y una parálisis diafragmática bilateral también nos puede traer ahí, ¿no? Y en deformidades de caja torácica podemos mencionar algunas, ¿no? Podemos mencionar la cifoscoliosis, que es la más frecuente, ¿no? Y algunas otras alteraciones que puede haber con la columna, ¿no? Cuando hay espondiloartrosis, la columna se forma en forma de tibauzón y está alterando toda la caja torácica, ¿no? Sobre todo por problemas de osteopenia, osteoporosis, las alteraciones del control ventilatorio, ¿no? Hipoventilación central primaria, y también acá ponemos el síndrome del apnea del sueño, o sea, los que roncan, o sea, uno con un ronquido muy frecuente, así como puede producirse un EBC, también puede producir problemas
de cor pulmonar a la larga. Para poder hablar un poco de la fisiopatología, clave es fisiología. La anatomía han llevado, fisiología han llevado, por ejemplo, hoy en día están llevando anatomía. Yo no sé cómo podrán estudiar anatomía, ¿no? Es terrible, yo digo, es terrible estudiar anatomía, terrible estudiar los cursos. Cuando ustedes ya se gradúen y son médicos, dicen, algunos, ¿no? Dirán, caramba, ¿cómo me gustaría empezar en serio realmente? Ya se arrepiente, pero ya son médicos. Y ha dado que llegan también donde un paciente se desmaya ahí, saliditos recién, ¿no? En sus primeros pininos, van corriendo y se dan cuenta que está el paciente tendido ahí, y dice, llamen a un médico, y se olvidan que ellos son los médicos, ¿no? O sea, hasta dónde llegó, no asimilaron su carrera, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, es por eso que a veces hay que profundizar. Lamentablemente ustedes han estudiado en una facultad de medicina donde uno, especialistas mucho, pocos docentes, en cambio diferente a los que están en las grandes ciudades, donde hay full especialistas, full pacientes, full todo y alta tecnología, ¿no? Entonces, pero como sea, ustedes tendrán que aprender, asimilar, y nosotros profesores también colaborar con ustedes. Entonces, base anatómica, base fis fisiológica, ¿no? Ahora no sé cómo están aprendiendo sus compañeritos para anatomía, sin cadáver. Me acuerdo cuando me decían, ¿estudiar sin cadáver? Ah, ¿cómo será? O sea, pasará como un ave fugaz, no va a quedar nada. Porque yo desde que disequé el cadáver, me dio un cadáver para mi otro compañero, de que hoy disecado, no necesitaba ni el libro, porque si uno diseca todo el cadáver, ya sabe pues lo que está en el libro, ¿no? Entonces, y en ese tiempo ni libros había, ni fotocopias, cuando estudiaban medicina, ahora tienen de todo, ¿no? Entonces, agarrar el nervio, la arteria, para que quede, pues, porque voy a llevar el curso, se tiene que dar para toda la vida. Pues, así, si uno no lo hace, pues ahora no sé cómo estará, pues, el problema de la pandemia, del coronavirus. Entonces, un recuerdo de las bases anatómicas y fisiológicas para ver, seguramente que ustedes ya saben, pero a ver, recordaremos de lo relacionado con este tema, porque es importante. Hablemos de la circulación pulmonar, ¿no? ¿De qué resulta? ¿No? Entonces, es un intercambio pues, de gases, ¿no? En el sistema respiratorio, es decir, es importante para llevar a cabo. ¿Cuál es la finalidad de la circulación pulmonar? La hematosis, ¿no? O sea, con la entrada de oxígeno desde el alveolo al capilar y la salida del dióxido de carbono del capilar al alveolo. Eso es importante, porque si no se ocurre eso, ¿qué pasa? Hay que entubar, ¿no? Pero después hay que desentubar, y si no se arregla eso, ¿no? Entonces, o si no, pues si no se puede esto, como en las bronquitis crónica, por ejemplo, ya está dañado el pulmón, ya no funciona, hay que hacer, ¿no? Entonces, la circulación pulmonar también se conoce con otro nombre, seguramente lo han estudiado ustedes, como circuito sistémico menor, ¿no? Porque la otra es la mayor, la circulación sistémica. Este es el circuito sistémico menor. ¿Formado por qué? Por salida de la arteria pulmonar desde el ventrículo derecho, imagínense, ventrículo derecho, sale por la arteria pulmonar, ¿no? ¿A dónde llega? Al pulmón, ¿no? Del pulmón hace el intercambio gaseoso, hace todo lo que debe hacer, y después regresa a dónde? La sangre ya oxigenada a la aurícula izquierda, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Es la circulación pulmonar. Entonces, quedando a la mitad de la distancia, ¿qué? La unidad alveolo capilar, ¿no? Acuérdense de ese compañerito que está separado a la otra habitación por la cortina y que después va haciendo una manera triple, después una presa, después una pared. A esa unidad, alveolo con el capilar, ¿no? Se pone una pared ahí, va a poder ir así intercambio oxígeno CO2, no, pues, entonces clave es que esta unidad alveolo capilar esté bien libre para que si hay ese intercambio de gases se haga una hematosis. Entonces, importante pues para la hematosis, es muy importante, ¿no? De esta manera, el ventrículo derecho lleva sangre desoxigenada hacia la unidad alveolo capilar. Entonces, el oxígeno pasa del alveolo
al capilar y una vez que se ha oxigenado de nuevo, continúa hacia la aurícula izquierda y lógicamente al ventrículo izquierdo, de ahí sale a la aorta y reparte la sangre oxigenada hacia la cabeza, hacia los pies, esa es la circulación mayor, ¿no? Entonces, esa es la función. Entonces, del ventrículo derecho surge entonces la arteria pulmonar, que se divide en rama derecha y rama izquierda, y ramas segmentarias y subsegmentarias. Llega al capilar pulmonar de donde forman las vénulas, hasta llegar a formar las venas pulmonares que se conectan con la aurícula izquierda, ¿no? Todo lo que hemos revisado. Entonces, vamos a hablar de presiones, porque las presiones del lado izquierdo del corazón no es igual a las presiones del lado derecho. En el lado izquierdo tienen que mandar sangre a toitita la economía, pues cerebro y pies, y con fuerza, ¿ya? Entonces, en cambio, el lado derecho solo tiene que mandar hacia el pulmón, o sea, no necesita mucha presión. Entonces, trabajemos con presiones. Cuando ustedes quieren medir la presión sistólica y diastólica arterial, toman el tensiómetro, toman la presión, como en Estados Unidos, ¿no? Toman en decúbito, toman sentado y toman de pie, ¿no? Así es como toman en ese país. O sea, presión sistémica. Pero la presión del lado derecho, ¿cómo la miden? Ahí hay que meter un cateterismo, ¿no? Para que llegue hacia el lado derecho y pueda medir las presiones de estos lugares, ¿no? Por ejemplo, el gradiente de presión para el flujo de sangre en este circuito, dado ¿por quién? Por la presión media de la arteria pulmonar, aproximadamente de 12 milímetros de mercurio. Estamos hablando de presión media. Ya hablaremos, como nosotros, por ejemplo, hablaremos de EBC cuando lleven neurología conmigo, ¿no? Presión arterial media, trabajamos para una enfermedad cerebrovascular. ¿Pero qué es la presión arterial media? Y me acuerdo a sus compañeros les dejaba como, tráigame las 3 fórmulas que hay para sacar la presión arterial media. ¿Cómo se saca? No es que ustedes van a tener la presión sistólica y la presión diastólica, suman y dividen entre dos. No, no es así, ¿no? Pero si nos hablamos en sentido figurado, es si detienen la sangre en un momento, lo detienen ahí, si se pudiera, pero no se puede, si se pudiera medir, detener la sangre en ese momento, esa es la presión media. Pero existen fórmulas para sacar eso. Entonces, la presión arterial media de la arteria pulmonar, ¿no? Es de 12 milímetros de mercurio, ¿no? La presión de la aurícula izquierda, ¿no? Trasladémonos a la aurícula izquierda. ¿Cuánto es su presión normal? 8 milímetros de mercurio. ¿Qué pasaría si esta presión arterial media sube a 20? ¿Qué pasaría si esta presión arterial sube a 20 también? Imagínense todos los cambios que puede haber y todo el daño que puede haber en ese corazón, ¿no? Entonces, de la arteria pulmonar hasta antes de la unidad alveolo capilar encontramos pues el sistema precapilar, ¿no? Y de este hasta la aurícula izquierda se encuentra la circulación postcapilar, ¿no? Entonces hablamos de las venas pulmonares. La circulación precapilar responde a la hipoxia alveolar y a la hipercapnia alveolar. Entonces, ¿cómo responde? Con una vasoconstricción, generando un aumento de la presión precapilar pulmonar para dirigir la perfusión a regiones alveolares mejor ventiladas. Por eso la ley de la compensación, para quiere vivir ese pulmón, ¿no? Entonces, en el caso de la hiperoxia alveolar o hipocapnia, se acciona una broncoconstricción para dirigir la ventilación hacia áreas con mejor perfusión. ¿Esto qué permite? Esto va a permitir comprender, ¿no?, que hay un equilibrio, ¿no?, entre la ventilación y la perfusión. ¿Para qué? ¿Para qué tiene que haber ese equilibrio? Para mantener lo que mencionamos hace un momento, para mantener la hematosis. Pues el objetivo es mantener, así que haya buena hematosis, ¿no? En posición vertical, estas zonas de ventilación y perfusión se conocen como las zonas de West, ¿no? Seguramente en fisiología ya han revisado eso, ¿no? Esto es por el nombre del autor que creó esto, ¿no? Donde intervienen fenómenos físicos en los que el fluido gaseoso, estamos hablando del aire, ¿no?, tiende a ubicarse en zonas superiores.
y el fluido líquido sangre tiende a ubicarse en partes inferiores para efectos de gravedad. Entonces, por conveniencia, nosotros utilizamos ventilación de la B chica y la perfusión, la Q, ¿no? Para utilizar las fórmulas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Obtenemos una fórmula de equilibrio, B sobre Q, ¿no? El equilibrio ventilación-perfusión, que es muy importante para esta hematosis, ¿no? Entonces, de esta manera, la zona 1 de West está representada por la relación ventilación-perfusión, menor a 0,8 con un 1, ¿no? En una manera práctica de comprender lo anterior es recordar que si la ventilación es de 4 litros por minuto, el gasto cardíaco, o sea, es de 3 litros por minuto. Resulta esa relación, entonces, ventilación-perfusión igual a 4 tercios, ¿no? Ello corresponde a mayor ventilación que perfusión, lo que se conoce como espacio muerto, ¿no? Cuando se hace la espirometría hay una serie de capacidad vital, espacio muerto, etc. También influye la presión entre el alveolo y la circulación pulmonar. En la zona 1 de West, la presión alveolar es mayor que la precapilar. Por lo tanto, entonces, acá tenemos presión arterial pulmonar, presión alveolar pulmonar, ¿no? La zona 2 de West es donde se lleva a cabo la hematosis, ya que tiene una relación de 0,8 a 1, lo que equivale a una ventilación de 4 litros por minuto y un gasto cardíaco de 5 litros por minuto. En la 3 de West, la relación ventilación-perfusión es de 0,8 también por 1, lo que equivale a la mayor perfusión, ventilación-perfusión de 3 sobre 5, ¿no? Entonces, la mayor perfusión de ventilación da lugar al concepto de cortocircuito. ¿No? Estamos hablando de qué? De la sangre pasa por los alvéolos poco ventilados y no se oxigena. La mejor manera de estudiar entonces estas relaciones ventilación-perfusión es con la técnica de 6 gases inertes. De esta manera hay enfermedades que producen espacio muerto, como el embolismo pulmonar, por ejemplo, ¿no? Ya que se ocluye la perfusión y se conserva la ventilación. Esto en casos avanzados o graves puede cambiar a cortocircuito verdadero, ¿no? Y enfermedades que producen cortocircuitos donde los alvéolos no funcionan, como sucede en casos del edema pulmonar, también puede ocurrir pues, en la atelectasia pulmonar. Las presiones están sujetas a cambios debidos a variaciones del ciclo respiratorio, con un aumento del flujo presión precapilar y capilar durante la inspiración y una disminución de la presión a nivel postcapilar, con una inversión durante la expiración. Entonces, lo anterior se debe a que en la inspiración hay un momento en el retorno venoso hacia el corazón derecho y una disminución en el corazón izquierdo. El retorno venoso obedece a la presión pleural negativa, que produce esa presión intratorácica negativa que hay, ¿no? De menos 4. ¿No? Es importante recordar que la membrana alveolo-capilar es una membrana delgada, ¿no? Hablamos, ¿no? Una cortinita que podemos hablar y comunicarnos con el otro lado, pero estructuralmente resistente, de la cual depende la difusión de los gases en base a la ley de Fick. Si recuerdan un poco de fisiología, ¿qué dice esta ley de Fick? Establece que la difusión depende de la superficie para la difusión de los gases. ¿Cuánto de superficie alveolar equivale todo esto? O sea, ¿cuánto de metros cuadrados tiene pues los dos pulmones para poder pasar el oxígeno del CO2 de un lado a otro lado? 72 metros, a ver si se acuerdan, ¿no? Siendo mayor la difusión del oxígeno, pero su menor tamaño molecular, ¿no? Pues, siendo tamaño molecular el oxígeno un poco menor, ¿no? Sin embargo, el CO2, ¿qué particularidad tiene el CO2? Es más soluble en el agua. O sea, lo que hace que sea 20 veces más difusible el CO2. Entonces, la difusión también depende del grosor pues, de la membrana, ¿no? La cual es muy delgada y solo existe un espacio virtual. La alteración en cualquiera de ellos contribuye a los trastornos del intercambio de gases. El eritrocito requiere de 0,75 segundos para lograr el intercambio de gases y forma parte de la membrana alveolo capilar. Otro aspecto de la fisiología pulmonar es que constituye un sistema de alto flujo
con baja presión y baja resistencia, ya que comparativamente la presión pulmonar y la resistencia pulmonar equivalen a una décima parte de la circulación sistémica, ¿no? Hablamos de una presión arterial sistémica, ¿cuánto? 120 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces la circulación sistémica es de alta resistencia y alta presión, con una gradiente entre la aorta y la aurícula derecha mucho mayor. Hablamos de una media aórtica de 80 milímetros de mercurio. Y la aurícula derecha, ¿cuánto tiene la aurícula derecha de presión? De 0 a 6 milímetros de mercurio. Miren esa diferencia, ¿no? Esta última, pues entonces, esta aurícula derecha está inferida por la presión venosa central, ¿no? Entonces, si hacemos una regla, por lo tanto, la presión arterial media, ¿no? Menos presión venosa central, entonces vamos a restar pues la diferencia entre 80 menos 6, ¿no? La circulación arterial media es de 12 milímetros de mercurio y la presión auricular izquierda es de 0 a 8 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, si hablamos de una presión arterial pulmonar media, ¿no? Entonces, menos, ¿no? La presión de la aurícula izquierda, entonces vamos a tener una diferencia, entre 12 que estamos viendo acá, entre 12 menos 8, ¿no? Entonces, ahí hacemos una diferencia, ¿no? Entonces, la circulación pulmonar está sometida a los mismos principios de la circulación sistémica. En la circulación arterial sistémica tenemos la onda de presión formada por un pico sistólico o una onda dícrota que corresponde al cierre de la válvula aórtica y al descenso diastólico. La arteria pulmonar igualmente tiene un pico sistólico, una onda dícrota que corresponde al cierre de la válvula pulmonar y un descenso sistólico. La opresión sistólica de la pulmonar normal es de 25 a 30 milímetros de mercurio. Acá la tenemos. Es importante porque cuando se mida esta presión sistólica, por ejemplo, 40, está alta. ¿Eso qué significa? Hipertensión pulmonar, ¿no? Ya estamos hablando de hipertensión pulmonar. Y esto a la final, ¿qué va a traer? El cor pulmonar. El cor pulmonar. Por eso están hablando de cor pulmonar, que tiene relación con la arteria pulmonar, generalmente ese vaso grande, así como la aorta es un vaso grueso, grande, que lleva a toda la economía sangre oxigenada. Entonces, esta arteria pulmonar que va al pulmón tiene su presión, ¿no? La diferencia es que la presión de la aorta es 80, pero acá estamos hablando de una presión normal de 25, 30, pero si está elevada, a la hipertensión pulmonar. Y eso es a lo que se quiere llegar, ¿no? Entonces, la presión diastólica de la arteria pulmonar, entonces la arteria pulmonar también es presión diastólica, ¿no? De 6 a 8. No olvidemos que el corazón es una bomba que tiene su sístole y su diástole. ¿Y ahí queda todo? No, todos los vasitos que tiene que lo rodean al corazón, tanto los sistémicos, tanto las arterias como las venas, son corazoncitos, ¿ya? Que tienen sistólica y diastólica, todos tienen. Si no, después que es todo un sistema cardiovascular y tú tienes que coordinar para que el organismo funcione, ¿no? En forma sinérgica, todo como un buen organismo, tienen todos que funcionar en su sístole y su diástole. Corazón con todos sus vasos, hasta el más pequeño. Igual también en el lado venoso, ¿no? Pero solo que las presiones son menores, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? Entonces, y la presión media de la arteria pulmonar aquí es de 12 milímetros. Entonces, la presión media de la arteria pulmonar se calcula pues del mismo modo que la presión media sistémica, ¿no? Ahí, como le dije a las tareas de sus compañeros que ya son médicos, sácame las tres fórmulas. Una de la fórmula es un tercio de la diferencia, ¿no? De la presión sistólica de la arteria pulmonar menos la presión diastólica de la arteria pulmonar, ¿no? Más la presión diastólica de la arteria pulmonar, ¿no? Esa es una fórmula. Hay tres fórmulas. Una de ellas, porque igualito también se utilizan fórmulas para sacar la presión arterial media, ¿no? Entonces, la presión de la arteria pulmonar requiere, pues, de cateterismo de esta arteria, ¿no? Lo que mencionamos en la introducción, ¿no?
O sea, ¿cómo medimos la presión de la arteria pulmonar? ¿Así con el tensiómetro? No, pues, tiene que ser con cateterismo, ¿no? Entonces, cuando ustedes, claro, ustedes no sé si acá alcanzarán con sus profesores, no sé si es un poquito los cardiólogos, si no, no hacen hemodinámica, o sea, pero un hospital nivel 3 nivel 4, ¿no? Y si alguno, por ejemplo, se va al INCOR, ni hablar, ¿no? Entonces, en hospitales más grandes hacen cateterismo con tanta frecuencia que uno se va, su profesor que va a tocar de cardiología, va ahí, al profesor tiene un procedimiento, va a hacer cateterismo para ver cuánto de presión tiene la arteria pulmonar de este paciente. Ya con sus alumnos ahí está haciendo para sacar la presión arterial pulmonar, ¿no? ¿Para qué? Este dato es muy importante para los diagnósticos que se requieren, ¿no? Entonces, con cateterismo. De repente acá en el seguro pueden estar haciendo, ¿no? Entonces, pero somos nivel 12, nivel 3, nivel 4 sí pueden hacer en cantidad, o sea, tantas veces hacen que los alumnos también pueden ver y eso ayuda mucho al aprendizaje de ustedes, por supuesto, ¿no? Entonces, hacen con un catéter de flotación o un Swan-Ganz, ¿no? Entonces, que mide directamente la presión sistólica, diastólica y media. Este catéter tiene un globo en la punta que al inflarse ocluye el capilar e impide que haya circulación hacia la aurícula izquierda. Pero la presión de la aurícula izquierda se transmite de manera retrógrada hasta el globo inflado del catéter, motivo por el cual mide directamente la presión capilar pulmonar a partir de la presión de la aurícula izquierda. Por tal razón, la presión del globo inflado se conoce como presión capilar pulmonar o presión en cuña. La circulación pulmonar está influida por la relación de la presión, ¿no? Eso es flujo y resistencia, ¿no? Entonces, ahí se aplica la fórmula presión igual a flujo por resistencia. De ahí la elevación de la presión de la arteria pulmonar. O sea, hablamos nuevamente de la hipertensión pulmonar, ¿no? De la arteria, no estamos hablando del pulmón. Hipertensión pulmonar lo entendemos como hipertensión de la arteria pulmonar, ¿no? Sea el resultado de un aumento de las resistencias vasculares pulmonares con gasto cardíaco normal o del incremento, ¿no? Del incremento en el flujo con resistencias vasculares pulmonares normales o por aumento de ambos, ¿no? Entonces, por lo tanto, el cálculo de las resistencias vasculares pulmonares, ¿no? Se obtiene pues por esta fórmula de R igual a P por F, P sobre F, ¿no? Presión sobre flujo, ¿no? Entonces la resistencia puede aumentar cuando existe sobredistensión alveolar, ya que al ser mayor la presión del alveolo que la del capilar, este comprime e incrementa la presión transmural, aumentando la postcarga al ventrículo derecho. Entonces son varias enfermedades que causan hipertensión pulmonar, ¿no? Eso depende qué lugar se afecta, pues, ¿no? Por ejemplo, en enfermedades venoclusivas afectan a unas zonas, por una insuficiencia cardíaca también. El problema se encuentra pues a nivel postcapilar, que de manera retrógrada aumenta la presión arterial y la presión capilar. En el caso del cor pulmonar que nos ocupa en este momento, que estamos hablando, se trata pues, de una patología respiratoria que únicamente produce hipertensión a nivel precapilar y que corresponde a enfermedades respiratorias como que, por ejemplo, la más frecuente que hemos mencionado es el EPOC, o sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También la cifoescoliosis, ¿no? ¿Por qué la menciona? Que hay mucho problema con el calcio. Un artículo que revisé de 100 mujeres en el Perú eh, que tienen más de 50 años, 95 tienen osteopenia. De 3 mujeres, una tiene osteoporosis. Y de 5 varones, uno tiene osteoporosis. O sea, qué cantidad de pacientes con falta de calcio. Entonces, esta falta de calcio, la osteopenia moderada, severa, la osteoporosis, produce pues trastornos a nivel de la columna, si fue escoliosis. Y estos trastornos de la columna va a también comprometer la caja torácica, comprometer el corazón y comprometer finalmente el pulmón y al final a la larga tenemos un coro pulmonar, ¿no?
Entonces también por las grandes altitudes, es increíble, pero también por los ronquidos, cómo la apnea del sueño puede producir, ya cuando hablan de neurología, también una gran cantidad de pacientes con EBC, su alto riesgo de los que roncan, ¿no? Hablamos pues del apnea del sueño. La apnea del sueño al final también pueden terminar con un cor pulmonar, ¿no? Bien, entonces nos hemos pasado ya casi, solo para hablar de, de la fisiología. Imagínense cuánto tiempo me ha quitado, mejor me hubiese hablado de frente de la fisiopatología. Ahora recién, ¿qué hacemos? Vamos a correr. Bueno, tenemos tiempo. Vamos a ver, como la vez pasada, una explicación de la clase a través de un caso clínico. Entonces, se trata de un pacientito, Juan, 55 años, fumador, 30 cajetillas, ¿no? Presenta obesidad leve y trastornos del sueño, manifestados como apnea del sueño, refiere su padecimiento actual de 7 días de evolución, caracterizado por disnea progresiva hasta ortopnea, con sensación de opresión torácica, aumento de trabajo respiratorio con uso de músculos accesorios para la respiración, se nota con mayor cianosis, así como con edema de inicio en tobillos que asciende hasta el abdomen, describiéndola como piel de naranja. Se agregó cefalea universal, de tal motivo que acude a sala de urgencias. Viene, se le hace su examen clínico, se le encuentra una presión arterial de 140/80, una frecuencia cardíaca de 100 por minuto, la frecuencia respiratoria está de 28 por minuto, y se aprecia que esta más bien es superficial, una temperatura de 37,5, hiperemia, conjuntivas 3 cruces, lengua y labios con cianosis, resto de la cavidad oral sin alteración, espectro de la yugular grado 4, leve tiraje intracostal. En ambos campos pulmonares se percibía algunas sibilancias, los ruidos cardíacos son rítmicos, pero en foco pulmonar hay reforzamiento del segundo componente pulmonar, además el soplo sistólico de hiperflujo y desdoblamiento amplio del segundo ruido. A nivel del tricuspidio, soplo sistólico leve, a nivel del segundo espacio intercostal y parasternal izquierdo se aprecia levantamiento sistólico. Se aprecia con la palma de la mano el impulso cardíaco a nivel del borde costal derecho en la unión con apéndice sifoides. En el abdomen con piel de naranja, hepatomegalia, 2 centímetros de las líneas convencionales, no hay ascitis, miembros inferiores con edema y fovea, 2 cruces, llenado capilar distal de 2 segundos, presenta acrocianosis, estado neurológico con tendencia a la somnolencia. El laboratorio, ¿qué nos dice? Hemoglobina 20 gramos por ciento, un poquito elevado, ¿no? Hematocrito 61, 12.000 leucocitos, una leucocitosis, 210.000 plaquetas, creatinina 1,4, ¿no? Sodio 135 equivalentes por litro, potasio 4,5 equivalentes por litro, gasometría arterial con aire al medio ambiente, pH 7,34, presión arterial de oxígeno, presión parcial de CO2 50 millones de mercurio, presión parcial de oxígeno 49 millones de mercurio, bicarbonato 28 miliquilentes por litro, ¿no? Saturación de oxígeno 88%. ¿No? Listo. Entonces, ahí tenemos el caso. Discutamos ahora. A ver, ¿de qué se trata? Es un paciente masculino con factores de riesgo para una neumopatía crónica obstructiva que ha avanzado ¿hacia dónde? Hacia el coro pulmonar crónico o cardiopatía hipertensiva pulmonar. Tenemos acá un caso entonces, ¿no? Los hallazgos clínicos sugieren exacerbación del EPOC, ¿no? De enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Se le hizo su electrocardiograma, su radiografía, que ya vamos a ver, ¿no? ¿Qué muestran tanto el electrocardiograma como la radiografía? Datos característicos de un cor pulmonar, ¿no? La gasometría arterial presenta hipoxemia, hipercardia, que indica patología avanzada, además que ya se tiene datos de insuficiencia cardíaca derecha. La poliglobulia, ¿no? Tiene 20 gramos, apunta hacia la hipoxemia crónica, que cuando se anexa a la hipercardia, esto lleva finalmente a la insuficiencia cardíaca derecha,
¿no?, que tiene este paciente. La apnea del sueño es otra característica importante de este paciente. Bien, veamos la fisiopatología por algunas preguntitas, ¿no? A ver cómo es, a ver, hablaremos, ¿de qué hablaremos? A ver, algo importante que no están en los libros, es increíble los libritos que he revisado ahí, tantos libros que he ido cogiendo a través de los años. Claro, yo veo lo que es sistema nervioso, pero bueno, ahora pues estoy, por esta pandemia, dictándole otras cosas que no son de mi especialidad, pero todo neurólogo tiene que saber algo, porque el sistema nervioso está metido en todo. Entonces, hablemos pues de los quimiorreceptores, ¿no? ¿Y qué relación tienen con la disnea, ¿no? Quimiorreceptores con disnea. Algo tendrá que ver, ¿no? Entonces, veamos este enfoque, ¿no? Quimiorreceptores y disnea, ¿no? ¿Cómo explicamos la disnea a través de los quimiorreceptores? Hablaremos que los quimiorreceptores tienen 4 tipos. Hay periféricos, hay quimiorreceptores del sistema nervioso central, hay quimiorreceptores que se encuentran pues, en los pulmones y hay quimiorreceptores que también se encuentran en la pared torácica. Pero además hay quimiorreceptores arteriales, ¿no? Son los aórticos y los carotídeos, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven un abuelo que de repente, ¿no?, los abuelitos a veces con su corbata bien ahí planchadita y bien apretada en el cuello, de pronto nomás el abuelo, ¿no? Al abuelo se le ocurre al abuelo ver a una hermosa mujer, pues, ¿no? Imagínense, la Michelle Schofer, no sé, ¿no? La Angie, no sé, una de esas, vea una hermosa mujer que viene a Puno, ¿no? No ve eso acá, ¿no? Por televisión, pero la vive en directo. Entonces hace, lógico, es normal, es varón, pues, ¿no? Entonces gira el cuello, está muy apretadito el cuello, un giro y se estimula los varos receptores y ¡pah!, se desmaya. Ah, a ver, expliquemos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, los quimiorreceptores arteriales son pues 2, carotídeos y aórticos. ¿Cómo se estimula el abuelo esos receptores para que pierda el conocimiento? O cuando ustedes ven los que practican artes marciales, una sobadita en el cuello por ahí, ¡pac!, se desmayó, ¿no? Entonces, los carotídeos se localizan en la arteria carótida interna y externa, ¿no? Estos receptores están formados por células glomus y células con vaina tipo 2, ¿no? Los glóbulos son tipo 1, las vainas son tipo 2, ambas inervadas por el nervio senocarotídeo, un nervio sensitivo motor que contiene neuronas tanto simpáticas como parasimpáticas, encargadas de regular el tono del vaso y del aporte sanguíneo al seno carotídeo. Neuronas eferentes simpáticas, ¿no? El globus es el sitio de la detección de la presión arterial parcial de oxígeno, está disuelto ahí, ¿no? La sangre, recepciona por la sangre esa presión parcial. Entonces, a diferencia de otros sitios que detectan oxígeno como unido a la hemoglobina, ¿no? Es decir, el contenido de oxígeno, por lo tanto, es insensible a cambios en el nivel de hemoglobina y de monóxido de carbono, ¿no? Ello explica el hecho de que en pacientes con intoxicación por óxido de carbono no se presenten signos de eris ni progresión, no se presenta nada, ¿no? Lo hemos visto en las películas o en la vida real, ¿no? Gente que está durmiendo en la combi, ¿no? Están ahí, todo está cerrado y hay una fuga de monóxido de carbono del carro, dentro el paciente está dormido, la persona está dormida ahí, no le estimula nada, de pronto no, ahí no quedó, ¿sí? ¿No? Por monóxido de carbono, ¿no? El globus sí responde a la concentración de hidrogeniones. La caída de la presión arterial de oxígeno menor a 70 milímetros de mercurio aumenta la ventilación minuto a expensas de una mayor profundidad de la respiración y no del volumen corriente. Los cuerpos carotídeos responden al 90% a la hipoxemia, mientras los restantes, ¿no?, solo el 10%, ¿no? Me refiero a los cuerpos aórticos, solo el 10% los cuerpos aórticos, ¿no? Pero los cuerpos aórticos sí responden al 20-50% a la hipercarbia y acidemia. Entonces, pero ¿qué pasa a veces? Se tiene que reseccionar, sacar estos cuerpos carotídeos, por ejemplo, cuando hay los vasitos de la carótida están llenos de placas de ateroma, se quieren tapar, entonces se hace
se hace un Doppler y se encuentra que se quieren tapar y hay que destapar eso, si no se va a tapar hace un EBC y ves el EBC gigante. Entonces el neurocirujano hace lo que una técnica que se llama endoarterectomía bilateral. Se raspa esas arterias y también se vuelan los receptores, pues, ¿no? Los quimiorreceptores centrales se localizan en la superficie ventral de la médula espinal, cerca del tracto del núcleo solitario y rostralmente cerca del locus coeruleus. Responden también al CO2 y hidrógeno. El CO2 elevado penetra el sistema nervioso central para unirse con agua y formar ácido carbónico, el cual se disocia después más adelante en dos, su hidrogenión y lógicamente el bicarbonato. Los iones hidrógeno estimulan los quimiorreceptores centrales. Lo contrario ocurre si disminuye a nivel sanguíneo de CO2. La elevación crónica de CO2 induce a la compensación renal con retención de bicarbonato. Este difunde al líquido cefalorraquídeo donde se une a los hidrogeniones, amortiguando el exceso de hidrogeniones. Los receptores pulmonares están presentes en la vía aérea y en el parénquima pulmonar, siendo inervados por el nervio vago. Las fibras con mielina soportan la vía aérea y las fibras sin mielina o fibras al parénquima pulmonar. A su vez, los receptores de la vía aérea se dividen en receptores de adaptación lenta, que son los receptores de estiramiento, y los receptores de adaptación rápida. En el parénquima pulmonar, los receptores se llaman justacapilares. Los receptores de adaptación lenta están en el músculo liso produciendo relajación del mismo a nivel traqueobronquial, lo cual genera una prolongación en el tiempo expiratorio y disminución de la frecuencia respiratoria en respuesta a la insuflación pulmonar. Este reflejo que ustedes, cuando llevan fisiología, se acuerdan, el famoso reflejo de Hering-Bauer, ¿no? Y en humanos fue para evitar la hiperinflación pulmonar. Se dispara hasta con volumen de 3 litros. En casos en donde se requiere de prolongar la expiración, se hace mediante la contracción de músculos expiratorios. Estos receptores también actúan en condiciones donde se requiere prolongar la inspiración por estar disminuida la insuflación. En estos casos prolongan la inspiración, tal como sucede en caso de obstrucción de la vía aérea y disminución de la distensibilidad de la pared torácica. Cuando se requiere incrementar la expiración, se pide, o sea, esto va a impedir el atrapamiento, pues, del aire al final de la expiración, dejando a los músculos respiratorios con una curva tensión-longitud ventajosa para mantener la expiración. Por lo tanto, el reflejo de Hering-Bauer actúa prolongando la inspiración o la expiración dependiendo de la situación desencadenante. Los receptores de adaptación rápida, más bien, se encuentran en el epitelio y responden a los estímulos irritantes. Son todos estos responsables de evitar las atelectasias mediante suspiros. Además, son importantes en la sensación de opresión del tórax, de la disnea, la broncoconstricción y de la respiración rápida superficial en asmáticos. Los receptores justacapilares que ahora en un momento responden a la hiperinflación y a los irritantes químicos presentes en la circulación pulmonar y producen sensación de disnea en condiciones de congestión pulmonar, ¿no? Esto pues lleva a una insuficiencia cardíaca. Asimismo, se asocia con la respiración superficial, broncoconstricción y aumento de secreciones. Finalmente, hay mecanismos del músculo y de la pared del tórax que responden a cambios en la tensión. Longitud o movimiento se localizan en usos musculares, en órganos tendinosos y articulaciones propioceptivos de los músculos respiratorios. Llegan a la médula espinal y terminan en centros respiratorios medulares. La vía aferente se establece mediante el nervio frénico y la vía eferente asciende por la médula hasta el grupo respiratorio dorsal, núcleo retroambiguo, donde influyen en la precisión de la inspiración y expiración. Entonces son importantes en la sensación de disnea cuando el esfuerzo inspiratorio está aumentado por un mecanismo inapropiado de tensión, longitud del músculo. Y en este paciente que estamos viendo, la presencia de la disnea es multifactorial, puesto que hay hipercarbia, hemos visto, ¿no? Hay hipoxemia también,
hay alteraciones del parénquima pulmonar que disparan los diferentes quimiorreceptores. Estos mismos explican la sensación de opresión torácica referida en este caso que estamos viendo. Entonces, y si nos vamos a la fisiopatología de los músculos respiratorios, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos una integración del control de la respiración, o sea, a nivel del sistema nervioso central, o sea, arriba, y que va esos nervios hacia los músculos respiratorios? ¿Y cómo explicamos también que el paciente tiene este problema respiratorio, este trastorno respiratorio, ¿no? Que influye en la sensación de opresión torácica? En el sistema nervioso central se divide en un control cortical. Ese control cortical es voluntario, ¿no? Y también hay un control en el tallo cerebral, ahí están todos los núcleos, ahí está el núcleo de la ejecución, ¿no? Y ahí más bien el control es involuntario, ¿no? O sea, a nivel del tallo cerebral incluye pues dos centros, ¿no? El centro neumotáxico y el centro amnésico, seguramente recordarán en fisiología, ¿no? Pero también hay el centro medular, ¿no? El neumotáxico, por ejemplo, ¿qué función tiene? Regula con precisión la duración de la inspiración y responde a hipoxia, a hipercapnia y inflación pulmonar. Y el ajáusico, ¿no? Finaliza la inspiración para cambiar a expiración, ¿no? En la médula, ¿no? Hay un grupo dorsal respiratorio y uno ventral expiratorio que llevan aferencias viscerales desde receptores de la vía aérea, quimiorreceptores arteriales y del parénquima pulmonar. El sistema efector está constituido por fibras que conectan el cerebro y la médula con los músculos respiratorios mediante tractos descendentes y ascendentes. Los descendentes, ¿qué hacen? Conectan el grupo dorsal y ventral de la médula con el nervio frénico y con los músculos intercostales y abdominales de la respiración. Una lesión ahí, ya, pues falla y hay que entubar. Los tractos ascendentes conectan con el tallo cerebral, ¿no? E inhiben los músculos expiratorios durante la inspiración, los inspiratorios durante la expiración, y los músculos respiratorios incluyen el diafragma, los músculos intercostales, el abdominal, los abdominales y los accesorios. Por ejemplo, un accesorio, ¿cómo se llama? El esternocleidomastoideo es un accesorio, ¿no? En el caso de este pacientito que estamos viendo, se encuentra con afección del parénquima pulmonar, que nos indica de una obstrucción del flujo aéreo que motiva que utilice los músculos accesorios de la expiración. Además de que tiene alteraciones en los músculos respiratorios, puesto que el atrapamiento de aire al final de la expiración deja los músculos en desventaja en cuanto a su propiedad de longitud, lo que induce tanto a la disnea como al aumento del trabajo respiratorio y la respiración superficial. La longitud tensión de la fibra muscular se refiere al hecho de que a mayor longitud, mayor fuerza de tensión y mayor contractilidad. Pero hay un punto donde la mayor longitud se pierde la tensión y disminuye la contractilidad muscular, generando pues esta dificultad respiratoria. Este pacientito tiene hipoxemia, ¿no? Y si nosotros tomamos la explicación fisiopatológica, ¿cuáles son los mecanismos que produce la hipoxemia, ¿no? En este paciente? Los mecanismos de la hipoxemia son varios, entre los cuales tenemos la disminución de la fracción inspirada de oxígeno, ¿no? O sea, ¿cómo llamamos eso? El famoso FiO2, ¿no? Cuando ustedes vean el AGA, y el FiO2, ¿cuánto de FiO2 hay? ¿No? Esas son fracción inspirada de oxígeno, lo que no es igual en la costa, no es igual aquí, ¿no? Tienen sus valores diferentes, ¿no? Entonces, con un naciente a mayor altitud sobre el nivel del mar, nos referimos que el aire está enrarecido, ¿no? Entonces, otro es, pues, de los mecanismos es la hipoventilación, ¿no? Alveolar, donde el aumento de la presión parcial de CO2 es secundario a afecciones del sistema nervioso central,
debido a una serie de, por ejemplo, drogas, los sedantes o a un TEC, un trauma craneal que puede haber tenido. Otro mecanismo, las afecciones en la fuerza muscular, como sucede en enfermedades, por ejemplo, musculares, congénitas, adquiridas, o también puede ser por fármacos que uno utiliza como relajantes. El utilizar, por ejemplo, estatinas, ¿no? Que se utiliza para bajar el colesterol. Otros mecanismos son por trastornos electrolitos, por ejemplo, una hipocalemia, una hipomagnesemia, ¿no? En caso de hipoventilación, el aumento de los niveles de CO2 alveolar disminuye el oxígeno alveolar, sin aumentar el gradiente alveolo capilar de oxígeno. Otro mecanismo es por alteración de la ventilación y la perfusión, o sea, alteración, ventilación-perfusión, que cuando responden al oxígeno suplementario se conoce como efecto de la derivación ventilación-perfusión. Y cuando no responde al oxígeno al 100%, se denomina cortocircuito intrapulmonar verdadero. Cuando se observa la afectación de la membrana alveolo-capilar, se considera que el mecanismo de hipoxemia son los trastornos de la difusión de oxígeno, aunque puede presentarse también por disminución del parénquima pulmonar. Por ejemplo, eso en que vemos, en un efisema, en las secuelas de tuberculosis pulmonar, también podemos ver, ¿no? Los niveles bajos de saturación venosa de oxígeno también constituyen un mecanismo de hipoxemia, al regresar menos cantidad de oxígeno hacia el corazón derecho para el intercambio alveolar. En este paciente que estamos viendo hay un mecanismo de la derivación ventilación-perfusión como causa de hipoxemia, como se observa en los casos que hemos mencionado, pues como el EPOC, por ejemplo, ¿no? Otros pueden ser una neumonía, una contusión pulmonar, incluso hasta un infarto pulmonar, ¿no? La hipoxemia se agrava durante el sueño, ¿no? Principalmente en la fase del movimiento ocular rápido. En pacientes con apnea obstructiva del sueño, los eventos de hipoxia duran de 20 a 40 segundos, presentando hasta 300 episodios por la noche. Y si nos vamos más adentro, o sea, a nivel alveolar, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué efectos tendría la hipoxia alveolar? Y estamos hablando de la circulación pulmonar, ¿no? O sea, esa hipoxia alveolar sobre la circulación pulmonar, ¿no? Sobre los eritrocitos. ¿Qué función cumplen ahí? ¿Qué hacen los eritrocitos? ¿No? La hipoxia alveolar tiene dos consecuencias importantes para la circulación pulmonar. La primera es la vasoconstricción pulmonar hipóxica y la segunda es la remodelación vascular. Veamos cada una de estas. Por ejemplo, la vasoconstricción pulmonar reduce la perfusión en unidades pulmonares no ventiladas o pobremente ventiladas para restringirlas hacia unidades alveolares mejor ventiladas y mejorar la relación ventilación-perfusión. La presión arterial de oxígeno o la presión parcial de oxígeno, ¿no? Las enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? Y la vasoconstricción pulmonar hipóxica intentan equilibrar el flujo sanguíneo, ¿no? Con la ventilación, donde la hipoxemia y también la hipercarbia son consecuencias de desequilibrio ventilación-perfusión. El proceso de remodelación se lleva a cabo antes de que la hipoxemia sea sostenida y en caso de hipoxia crónica se produce hiperplasia e hipertrofia de la capa muscular media e hipertrofia de la íntima. Y es ahí donde otra vez queríamos llegar, ¿no? Nuevamente la cortina. Ya no es una cortinita donde está escuchando el compañerito al otro lado. Acá, con esta hipertrofia de esta capa muscular, ¿no? O hipertrofia de la íntima, ¿no? Y la capa muscular media, y han puesto o sea, ya no hay ese intercambio que se requiere de CO2, oxígeno para la hematosis, ¿no? Además, se observa muscularización de las arteriolas, todo esto a nivel precapilar. Este es de endotelinas, angiotensinas, factores de crecimiento, alteraciones de los canales de potasio sensibles al ATP y disminución del ácido nítrico y de prostaciclina. Se ha considerado de manera clásica que la disminución del parénquima pulmonar y de las enfermedades respiratorias obstructivas e intersticiales es factor de hipoxia alveolar. Evidencia reciente sugiere que hay angiogénesis en paralelo, ¿no? Y también una serie
se están abriendo nuevos vasos, ¿no? Angiogénesis, y que estos últimos generan mayor resistencia pulmonar. El aumento de la longitud hace que el eritrocito requiera mayor tiempo de tránsito en un intento de favorecer el intercambio de gases. Hay una evidencia de remodelación de las venas pulmonares que influyen en el aumento de la resistencia pulmonar y en la formación de filtración de líquido al intersticio pulmonar. Los factores adicionales que aumentan la resistencia pulmonar son la hipercarbia, que potencia el efecto de la hipoxemia, sobre la vasoconstricción pulmonar hipóxica y la poliglobulia. Ahora nos viene la pregunta, como estamos acá en un lugar donde hay hipoxia, hay poliglobulia, ¿no? Policitemia, dicen, ¿no? Entonces, claro, policitemia secundaria, porque un pacientito tiene su EPOC, está con este problema, y está en la costa, sería como si estuviese en la altura, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica esto? La poliglobulia, la policitemia secundaria, ¿no? La poliglobulia se refiere al aumento de la concentración de eritrocitos, o sea, masa de glóbulos rojos, ¿no? En relación con la cantidad de plasma. La forma secundaria se debe a varios mecanismos, que pueden ser una respuesta a la hipoxia generalizada o localizada. En esta forma, las causas son bajas. FIO2, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la hipoventilación alveolar, por ejemplo, un obeso, la obesidad, la apnea del sueño, como puede ser el caso de este pacientito que estamos viendo, ¿no? La poliglobulia se debe a la hipoxemia, hace que el factor inducible por la hipoxia, uno actúe sobre el promotor del gen de la eritropoyetina, que se activa estimulando así la eritropoiesis. También ocurre la policitemia en casos de alteración hepática o renal. La poliglobulia contribuye al incremento de la resistencia a la circulación pulmonar e hipertensión pulmonar por hiperviscosidad, que puede además producir alteraciones neurológicas como cefalea, somnolencia, ¿no? También explica la hiperemia conjuntival que hemos visto en el paciente. Y si nos vamos al aumento de la presión parcial de CO2 que hay, a la hipertensión pulmonar y el compromiso neurológico, ¿no? Entonces, diríamos, ¿qué efectos secundarios, ¿no?, tiene este aumento de esta presión parcial de CO2 o sobre la hipertensión pulmonar y compromiso neurológico? A nivel de circulación pulmonar, incrementa la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Se sabe que la ventilación minuto se eleva con la hipoxemia y retención aguda de CO2, pero con la retención crónica el aumento de la ventilación minuto es menor. A nivel neurológico, la retención tanto aguda como crónica de CO2 induce a una vasodilatación cerebral, ¿no?, que aumenta el volumen sanguíneo cerebral. Y esto les explico porque me acuerdo que estaba, como yo soy neurólogo, estamos en una intervención quirúrgica, yo entré pues a dar una mano, como se dice, y ¿qué pasó? Que ya sacaron la calota craneana y no manejaron bien el CO2 y el CO2 comenzó a subir. ¿Qué creen que pasó? ¿No? El cerebro se salía de la caja torácica, no dejaba trabajar. Ya, pues bájale el CO2, mira que no podemos trabajar, le decíamos al anestesiólogo. Ya se quiere salir el cerebro del cráneo, ¿no? Entonces baja el CO2 y el cerebro también se mete, ¿no? Entonces, ¿cómo influye, ¿no?, a nivel neurológico este CO2, ¿no? Entonces, induce vasodilatación cerebral, por eso se sale de la caja torácica, ¿no? Entonces, este aumento del volumen sanguíneo cerebral con incremento, pues, esta presión intracraneal, por eso quería salir, aumenta la presión, ¿no? Que al igual que la poliglobulia, influye, pues, en la cefalea y el estado de somnolencia, ¿no? Comentaba, pues, en la historia, pues, que dice el paciente, ¿no? Entonces, el aumento de CO2 influye también en la retención hídrica, ¿no?, y que también trae sus repercusiones, ¿no? ¿Y qué alteraciones ocurren, pues, en la circulación pulmonar, ¿no?, como para que
van a influir pues en lo que se puede encontrar a nivel del examen cardiológico, ¿no? Uno va a hacer un examen cardiológico y, la circulación pulmonar, ¿cómo va a influir sobre esa evaluación cardiovascular que hagamos? La circulación pulmonar eleva tanto su presión como su resistencia vascular. Entonces la presión media de la arteria pulmonar aumenta a más de 20 milímetros de mercurio. Ya hemos hablado hace un momento, ¿no? Y ahí está. ¿Cuánto es la presión arterial media en un momento? 12, pero acá estamos hablando que en este pacientito se eleva, si se eleva a más de 20 milímetros de mercurio, está para alta, entonces la presión arterial sistólica de la pulmonar crece a más de 35 milímetros de mercurio. Y ya hablamos, ¿cuánto es normal? 30, entonces más de 30 para arriba ya va a haber mucha presión, ¿no? Secundaria a la hipoxia, porque se ha subido hipoxia, situación que agrava pues, la hipercarbia, al igual que la circulación arterial sistémica. Entonces la circulación pulmonar depende de la presión, flujo y resistencia. Entonces se requiere una gradiente de presión, ¿no? Para que el flujo desde el ventrículo derecho llegue al ventrículo izquierdo a través de la circulación pulmonar, ¿no? Entonces el gradiente de la presión, ¿no?, está formado por presión media de la arteria pulmonar o presión de la aurícula izquierda, ¿no? Presión media de la arteria pulmonar o presión de la aurícula izquierda, que se calcula a partir de la presión del enclavamiento pulmonar o cuña. El flujo está dado por el gasto cardíaco, que es el mismo tanto de la circulación sistémica como las resistencias vasculares pulmonares están dadas por la resistencia de la salida de sangre de la arteria, de sangre de la arteria pulmonar, ¿no?, hasta la entrada de las venas pulmonares, ¿no?, a la aurícula izquierda. Entonces hay una ecuación que mencioné hace un momento, que es presión igual a flujo por resistencia, ¿no? Entonces, estas presiones tienen que ver mucho con la alteración, ¿no? Entonces, de esa forma hay que, ¿cómo podemos trabajar? Pero si no tenemos las presiones, por eso tenemos que hacer el cateterismo para poder ver qué podemos hacer, ¿no? Porque somos decir, sí está aumentado por la radiografía, pero ¿cuánto? ¿No? Entonces, en la enfermedad respiratoria crónica, la hipertensión pulmonar se debe al aumento de resistencias vasculares pulmonares con un gasto cardíaco normal, considerándose como una hipertensión pulmonar precapilar. O sea, estamos hablando antes de la unidad alveolo capilar. Entonces, la hipertensión postcapilar se refiere a la hipertensión en venas pulmonares o hipertensión venocapilar. Las causas de hipertensión venocapilar no producen cor pulmonar, ¿eh? Esto por la definición que mencionamos, ¿no?, de la hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Entonces, el aumento de las resistencias vasculares pulmonares se debe básicamente al remodelado arterial inducido por la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Si la elevación de las resistencias vasculares pulmonares es mayor de 40, entonces la hipertensión pulmonar se debe a una patología diferente a la respiratoria. Esta hipertensión pulmonar durante la hipoxia del sueño presenta aumentos hasta de 10 milímetros de mercurio de la presión basal. Si nosotros hacemos una exploración física en este paciente, encontramos en el foco pulmonar un reforzamiento del segundo ruido pulmonar, ¿no? ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo explicamos ese segundo ruido? Este pacientito. Entonces, el reforzamiento del segundo pulmonar produce el levantamiento sistólico en el segundo espacio intercostal izquierdo. Por dilatación del tronco de la pulmonar, el ventrículo derecho prolonga la duración de la sístole en un intento de bombear sangre a la circulación pulmonar, lo que hace que se desdoble de manera amplia el segundo ruido, ya que normalmente se ausculta en la expiración un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco en el foco pulmonar. El primer componente corresponde al cierre de la válvula aórtica y el segundo componente al cierre de la pulmonar.
Cuando hay hipertensión pulmonar y prolongación del ventrículo derecho, su sístole retarda el cierre del componente pulmonar, lo que explicaría pues este desdoblamiento. Probablemente en semiología ya van a ampliar todo esto de soplos, todo esto, ¿no? ¿Y a qué se debe pues, la presencia del soplo sistólico de hiperflujo que tiene este pacientito, ¿no? Entonces, gracias a la dilatación de la pulmonar, puede apreciarse un pequeño soplo sistólico pulmonar. En ocasiones se percibe un chasquido, ¿no? Protosistólico pulmonar, que semeja al chasquido de la apertura a nivel pulmonar, que se debe al choque de la columna sanguínea contra la arteria pulmonar hipertensa. Puede encontrarse también el complejo pulmonar de Chávez. O sea, van a ver en semiología la arteria de Chávez, que indica dilatación de la arteria pulmonar, ¿no? El complejo consiste de choque, de cierre de la válvula pulmonar palpable, la matireza 2.5 centímetros por fuera del reborde costal izquierdo, a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo, y el reforzamiento. Y finalmente, si se le ha tomado una radiografía de tórax, un electrocardiograma, ¿no? Claro, eso ustedes también lo van a ver más adelante cuando lleguen radiología, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias hablaremos? ¿Qué consecuencias tiene pues, la hipertensión arterial pulmonar sobre este corazón derecho, más específicamente sobre el ventrículo, ¿no? ¿Cómo relacionamos desde el punto de vista radiológico y el EKG? Entonces, el ventrículo derecho del adulto es una cámara en forma de media luna, con pared muscular delgada. Yo me visto que el lado izquierdo es más gruesa, pues tiene que bombear toda la economía. Acá solamente está el pulmón, pues delgada. Entonces, comparando con el ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Ya? Entonces, el ventrículo derecho es una cámara de volumen que se adapta mejor al aumento de la precarga, pero no al aumento agudo de la poscarga. La precarga del ventrículo derecho se refiere al volumen telediastólico. La poscarga del ventrículo derecho está dado por la impedancia que ofrece la circulación pulmonar y cuando hay hipertensión pulmonar por una mayor resistencia vascular pulmonar. La poscarga aumenta y el ventrículo derecho tiene que incrementar su contractilidad, ¿no? Aumenta pues también esto durante la diástole, la sístole. Para superar esta poscarga, entonces, la contractilidad no se ve afectada mayormente, solo en estadios avanzados de la enfermedad respiratoria en base. Entonces, cuando aumenta, el aumento de esta poscarga lleva a la hipertrofia y a la dilatación del ventrículo derecho y de la aurícula derecha. Esto disminuye la distensibilidad, por lo tanto, mayor rigidez del ventrículo derecho, lo que genera que para el mismo volumen telediastólico se requiere una mayor presión, con aumento de la presión de la aurícula derecha y el sistema venoso sistémico. Desde esta perspectiva, el levantamiento sistólico para esternal izquierdo bajo, entonces, en unión con el apéndice sifoides, vamos a percibir que en la región tenar de la mano que explora nos indica hipertrofia del ventrículo derecho. Influye en la presencia de la plétora yugular, entonces con la onda A gigante del pulso venoso yugular, ¿no? En el caso de dilatación del ventrículo derecho, con dilatación secundaria al anillo de la tricúspide, puede auscultarse un soplo funcional, insuficiencia tricuspidia, secundaria de ello, vamos al hígado y vamos a encontrar que hay hepatomegalia, encontramos ascitis, encontramos edema periférico, ¿no? Si en la radiografía de tórax vamos a ver qué nos llama la atención ahí, la dilatación de la arteria pulmonar derecha en su rama descendente y su diámetro mide más de 20 milímetros, nos indica pues que hay presencia de hipertensión pulmonar, ¿no? Como se ve en esta placa, ¿no? Sabemos un abombamiento de la pulmonar, ¿no? Es más, incluso podemos observar que el levantamiento de la punta cardíaca desplazado del septum. Y en el EKG, ahí se puede observar hipertrofia y dilatación de la aurícula derecha, el vector de despolarización se dirige hacia adelante y abajo, por lo que se manifiesta que el electrocardiograma en las derivaciones 2, 3 y ABF como ondas P acuminadas mayores a 2.5 milivoltios con duración normal, ¿no? Y finalmente, para terminar, ¿cómo se puede explicar pues el edema? Este pacientito tiene edema en tobillos, ¿no? Que puede ascender hasta el abdomen. ¿Cómo podría explicarse esto?
Tradicionalmente se creyó secundario pues a la insuficiencia cardíaca, pero se ha observado que la fracción de eyección se preserva en presencia de hipertensión pulmonar, por lo que no explica todo el edema periférico. A ello se une el hecho de que los pacientes que aún no retienen CO2 no presentan edema periférico. Se ha postulado que la retención de agua y o crónica, en este caso de CO2, produce vasodilatación renal eferente sin alteración en el vaso eferente, lo que incrementa la filtración glomerular, con incremento de la reabsorción proximal de sodio y agua, llevando a la formación de edema. La hipoxemia e hipercapnia inducen liberación de catecolaminas que disminuyen el flujo sanguíneo renal y aumentan el sistema renina-angiotensina-aldosterona, incrementando la reabsorción de sodio y agua bicarbonato. También la hipoxemia hipercardia favorece la liberación de hormona vasopresora. Estamos hablando de la hormona antidiurética, ¿no? Con mayor absorción de agua que puede llevar a hiponatremia. La formación de edema es mayor durante las exacerbaciones de la hipertensión pulmonar que ocurren durante el sueño y con el ejercicio por activación del sistema nervioso simpático, ¿no? Entonces, al final tenemos a un pacientito, ¿no? Que ha dañado, pues, el objetivo es esta arteria pulmonar, ¿no? Esta arteria pulmonar aumenta sus presiones, incluso la aurícula derecha, ¿no? Y al final, por una serie de enfermedades, y al final lo que se daña es esta unidad alveolo-capilar, no olvídense de esa cortinita. Ya no es una cortinita, pues, ya es una pared en la cual ya no puede pasar el oxígeno y el CO2 de un lado a otro, entonces ahí hay problema con la hematosis. Pero como tenemos 70 y tantos metros digamos, de campo para poder hacer el intercambio, entonces un porcentaje será el que está comprometido, ¿no? Con una séptima parte uno puede vivir, entonces, de acuerdo al compromiso que hay, ya habrá percor pulmonar leve, moderado, severo, ya habrá los grados, ¿no? Pero a veces para poder darse el diagnóstico necesitamos tener las presiones, para eso hacemos el cateterismo, ¿no? Bien, entonces yo creo que hasta acá llegamos y ahora vamos a escuchar a sus compañeritos el seminario.